Que fíjense, entonces como decía, la sevicia en la familia, si bien es cierto, es un delito que se encuentra vigente, ¿ok? En la actualidad se usa muy poco, ¿ok? A la hora de imputar conducta. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo en el seno de la familia, en el seno de la familia, los agresores sobre todo son generalmente y lastimosamente son los padres en contra de los hijos, que son niños, niñas, adolescentes, como dije en el video pasado, el marido en contra de la esposa, ¿ok? Vemos muy poco una esposa maltratadora siendo, pero sí se ve, ojo, sí se ve, no quiere decir que no se vea, sí se ve, sí se puede dar el caso de que la esposa sea la maltratadora y el marido sea la víctima, ¿ok? Allí pudiésemos hablar de varios delitos, pero si es constante, los maltratos son constantes en el seno familiar de la esposa al esposo, ahí sí pudiésemos estar en presencia de este delito de sevicia en la familia, ¿ok? Pero generalmente los casos que vemos son al contrario, o los que salen a la luz, los que no están en esa cifra negra. Entonces, por ello que cuando los agresores son los padres, las víctimas son los niños, niñas, adolescentes, se aplica porque se ajusta mejor a la realidad el delito de trato cruel que vimos hace unos instantes, y cuando la víctima son las mujeres, por parte del marido, por parte del esposo, incluso por parte de hermanos, por parte de tíos, por parte de abuelos, aplicamos lo que es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, siempre y cuando se verifiquen algunos elementos que hay que analizar. Entonces, fíjense. Para que nos pongamos en contexto, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de los tipos penales que describe, escribe varios tipos de violencia, ¿ok? Dentro de ellos se encuentra la violencia familiar, y veamos su concepto. Dice de la siguiente forma, el artículo 19, dice: violencia familiar: toda conducta activa u omisiva, hacer o no ser, constante o no, puede ser diario, puede mantenerse en el tiempo, como que puede ser aislada, de empleo de fuerza física o violencia psicológica. Fíjense todo lo que engloba o todo lo que marca la violencia familiar. Empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, acoso, hostigamiento, persecución, humillación o amenaza contra la mujer. ¿Ok? ¿Por parte de quién? Fíjense, por parte de la persona con quien mantiene o mantuvo una relación de matrimonio, esposo, unión estable de hecho, concubino, o relación de afectividad, peor es nada. ¿Ok? Con o sin convivencia. Este sería un elemento que se diferencia de la sevicia en la familia, ¿ok? Ascendiente, papá, abuelo. Descendiente, hijos, hijas, nietas. Parientes colaterales. Perdón, cuando hablamos de descendientes masculino también, hijos, nietos. Parientes colaterales, hermanos, consanguíneos afines, que sea ejercida por sí o por tercero. Se entenderá también como violencia familiar todo acto de violencia, acciones, omisiones que afectan a familiares, ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos afines y personas al cuidado de las mujeres que tengan como finalidad ocasionar condiciones de violencia, temor, daño, doblegar la voluntad de la mujer e incluso su muerte. En la primera definición vemos cómo la mujer es directamente el sujeto pasivo, ¿ok? Es contra ella directamente que se emplean los diferentes tipos de fuerza, física, psicológica, humillaciones, acoso, hostigamientos, amenazas. Y en la segunda parte de la definición
de violencia familiar, vemos como también es violencia familiar cuando el agente daña a un familiar, a un ser querido de la mujer para afectar a esta. Y esto es conocido como la violencia vicaria. Se ve mucho, sobre todo que entre esposos, el esposo le cause daño al hijo que tiene en común con la mujer para causarle un daño a esta. Incluso hemos visto cómo en muchos casos el esposo le causa la muerte al hijo para causarle un gran dolor a la mujer. ¿Ok? Entonces, fíjense, dentro del ámbito familiar son varios delitos que están regulados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y que lo vemos en ese ámbito, pues en ese ámbito familiar, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, la violencia psicológica, artículo 53, acoso o hostigamiento, artículo 54, amenaza, 55, violencia física, violencia sexual, acto sexual con víctima especialmente vulnerable, abuso sexual sin penetración, violencia patrimonial y económica y el femicidio. Todas estas conductas pueden darse cuando vemos la definición o la descripción en las normas que desarrollan cada uno de estos tipos penales. Son tipos penales que se pueden dar dentro del ámbito familiar. ¿Ok? Violencia psicológica, amenaza, violencia física, por ejemplo, del papá contra la hija, del esposo contra la esposa, de un hermano contra la hermana. ¿Ok? Delitos de índole sexual igualmente, que se dan en el seno de la familia. Son tipos penales individuales, pero que al darse en ese contexto de la familia, hablamos de que en general es violencia familiar, pero son un tipo penal específico regulado por la ley especial. O sea, no hablamos de violencia familiar establecida en el artículo tal, no. Hablamos, por ejemplo, de violencia física establecida en el artículo 56. Que si se da en el seno de la familia, el papá golpeó a su hija, ¿ok? O el papá golpea a la esposa en el ámbito familiar, en el contexto familiar, con los elementos que exigen estos tipos penales, estaríamos hablando de violencia física, previsto en sesión en el artículo 56. Pero al ser en ese contexto, en ese ámbito, estamos hablando que a su vez eso representa una violencia familiar. ¿Ok? Entonces, por eso es que la sevicia en las familias ya casi no se aplica hoy. Porque cuando las víctimas son niños y adolescentes, aplicamos la LOGNA. Cuando las víctimas son mujeres, los agentes es el hombre, el agente es el hombre, y se dan algunos elementos que veremos ahorita, aplicamos la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Sí? Quedando por fuera únicamente cuando para aplicar la sevicia en la familia sería cuando la víctima sea un hombre adulto, ¿ok? Y el agente sea la mujer, ¿ok? Realmente. Sería en el caso de la esposa que maltrata al marido, es lo que se me ocurre, porque el resto aplicaríamos las dos leyes especiales que hemos hablado hasta ahora. Entonces, fíjense, algunas nociones importantes sobre los delitos de violencia contra la mujer serían los siguientes. Por ejemplo, el sujeto activo debe ser necesariamente un hombre, aunque existe una excepción en donde el sujeto activo en este tipo de delitos puede ser una mujer, ¿ok? Sujeto activo puede ser una mujer cuando es utilizada como instrumento por un hombre para dañar a otra mujer, ¿ok? Por ejemplo, A, que es hombre, quiere ocasionarle un daño físico a B, que es mujer, por su condición de mujer, por su condición de superioridad. Entonces A, sabiendo que cometería un delito
de violencia contra la mujer no la ataca de manera directa, sino que utiliza C, que es mujer, y le dice, oye C, golpea a B. C viene y golpea a B. Entonces, allí en ese caso, estaríamos en presencia de dos sujetos activos. El hombre como determinador y la mujer C como autora en contra de B, del delito de violencia física. El sujeto pasivo es la mujer y en el caso de la violencia vicaria, recuerden que hablamos de violencia vicaria, es cuando el hombre daña a un ser querido, a un pariente de la mujer para hacerle daño a esta. Y en el caso de la violencia vicaria, además de la mujer, el pariente o la persona con la cual está detenta un vínculo de afecto y que resulta afectada directamente. ¿Okay? Dependiendo del delito, el objeto jurídico puede ser la integridad física, sexual, mental y emocional, así como la libertad, el derecho de propiedad y hasta la vida de la mujer. El elemento subjetivo será siempre el dolo o intención de dañar a la mujer por un motivo sexista, es decir, por el simple hecho de ser mujer, donde se verifique un ejercicio de dominio, superioridad o discriminación por parte de la gente sobre la mujer. Este es un elemento subjetivo que debe existir en todo hecho de violencia contra la mujer. ¿Okay? Si el ataque del hombre hacia la mujer, por ejemplo, físico, tiene un motivo distinto al motivo sexista, estaríamos en presencia del delito, por ejemplo, de lesiones, de homicidio en caso de que se produzca la muerte, más no de femicidio o de violencia física. ¿Okay? Pero si se produce en el ámbito familiar, sí estaríamos hablando de violencia familiar. ¿Okay? Solo que los tipos penales aplicables serían, dependiendo de lo que hayamos hablado, si es un hijo, niño, niña, adolescente, será trato cruel. Si es la mujer con estas características, sería violencia física en el caso de que sea golpe. En el caso de que sea violencia psicológica, sería violencia psicológica. En el caso de que sea un daño de naturaleza sexual, será desde violencia sexual hasta violencia sexual sin penetración, abuso sexual sin penetración o acto sexual con víctima especialmente vulnerable. O sea, hay múltiples delitos que se pueden dar en el ámbito familiar. ¿Okay? Para concluir, lo que es lo que son los delitos contra las personas, ¿okay? Vamos a hacer mención a lo que es la difamación y la injuria. ¿Okay? El artículo 442 define lo que es el delito de difamación. Fíjense que dice que quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado, cuando hablamos de imputado, hacemos referencia a señalar, a atribuir. Hubiera imputado, hubiera señalado, hubiera atribuido a algún individuo un hecho determinado, ¿sí? Un hecho específico, capaz de ponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de 1 a 3 años y multa de 100 a 1000 unidades tributarias. Sigue la norma y dice: si el delito se cometiera en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la pena será de 2 años a 4 años de prisión y multa de 200 a 2000 unidades tributarias. Es un agravante cuando se utilizan algunos de estos medios, documentos públicos, escritos, dibujos que se divulguen, ¿okay? O cualquier otro medio de publicidad, en donde entrarían, por supuesto, las redes sociales. Parágrafo único. En caso de que la difamación se produzca en documentos públicos o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, se tendrá como prueba del hecho punible y de la autoría el ejemplar del medio impreso o copia de la radiodifusión o emisión televisiva de la especie difamatoria. Veamos los elementos del tipo penal. ¿Okay? Ya vimos que se verifica este delito cuando una persona, la gente, reunida
con otras, comunicándose con ellas, juntas o separadas, le atribuye o le señala un hecho determinado a otra persona que lo expone al desprecio, al odio público o que ofende su honor o reputación. Ese es el tipo base. Y si agrava la situación, si esa exposición al odio, si esa exposición al desprecio, si ese ataque al honor o reputación se hace a través de documentos públicos, a través de escritos, a través de radio, a través de televisión, a través de redes sociales, a través de dibujos expuestos al público, ¿ok? Etcétera. Elemento. La acción o conducta consiste en atribuir a otra persona un hecho en concreto que lo expone al desprecio u odio público o que ofende su honor o reputación. El sujeto activo es indiferente, el sujeto pasivo también puede ser cualquiera, el objeto material es la reputación y el honor de la persona, el objeto jurídico es la integridad moral, la dignidad humana, el valor que tiene la persona como ser humano, y el elemento subjetivo es el dolo o intención de dañar la reputación o el honor. Es decir, la gente debe tener la intención de dañar la reputación o el honor de la víctima. ¿Ok? Otras consideraciones del tipo de difamación. La penalidad. No voy a hacer mención específicamente a los tipos de pena, pero la difamación tiene una pena en principio de 1 o 3 años y multa de 100 unidades tributarias a 1000 unidades tributarias. Y cuando se le da mayor publicidad, aumenta de 2 a 4 años de prisión y multa de 200 a 2000 unidades tributarias. La imputación objetiva debe verificarse, debe tratarse de un hecho determinado y no de una afirmación genérica. Por ejemplo, yo quiero difamar a Pepito. ¿Ok? Yo digo, Pepito es un ladrón porque cuando él trabajaba en la institución tal, se quedaba con las donaciones que se hacían a determinado grupo de personas. O Pepito es un malandro, es un ladrón, porque cuando él era administrador de la fundación tal, él se quedaba con el dinero que le donaban las empresas, por ejemplo. ¿Ok? Se imputa o se atribuye un hecho determinado. No puede ser una ofensa genérica y no puede ser, no, Pepito es un ladrón. No. Es un dedito, Pepito es un ladrón porque hizo esto, esto y aquello. ¿Ok? El hecho difamatorio puede realizarse de distintos modos, con la palabra, con escritos, con dibujos, contando el hecho a distintas personas, comunicándose a las varias personas, publicándolos en un periódico, en las redes sociales o modificando los hechos reales. Imaginemos que María va al ginecólogo de manera constante y yo quiero difamar a María y yo le digo, María, así, ella es casada, pero esa mujer es una adúltera, ella se la pasa yendo todas las semanas al ginecólogo fulano de tal, con quien mantiene relaciones sexuales en pleno consultorio. Ese es un hecho difamatorio. ¿Okay? Se requiere la publicidad del hecho. ¿Y cómo se le da publicidad al hecho? Bueno, comunicando el mismo a varias personas que pueden estar juntas o separadas, o a través de los distintos medios que ya mencionamos, lo cual agrava la situación. Si se comunica a una sola persona, no hay difamación. ¿Ok? Esos son los elementos del tipo penal. También existe una figura en el Código Penal, artículo 443, denominada la exceptio veritatis o excepción de pruebas o la verdad. En el caso de María, el caso que yo acabo de colocar el ejemplo, María es una ramera, una adúltera, porque a pesar de que está casada,
va mensualmente, va cada cierto tiempo al consultorio del ginecólogo fulano de tal, con quien se acueste y mantiene relaciones sexuales. Yo estoy cometiendo un hecho difamatorio. Si yo comunico ese hecho determinado a varias personas juntas o separadas a través de cualquiera de los medios que ya yo expliqué. ¿Ok? Me señalan, me quieren enjuiciar por el delito de difamación, previsto y sancionado en el artículo 442 del Código Penal. Yo puedo en mi defensa decir, oye, pero es que yo no estoy difamando a nadie. Eso es verdad. Eso es verdad. María va mensualmente al consultorio del médico fulano de tal, que quedó ubicado en tal sitio y mantiene relaciones sexuales. Yo lo sé porque yo lo he visto, así lo dice la gente. Yo tengo pruebas. Esa prueba, esa excepción o prueba de la verdad, puede servirme a mí para eximirme de responsabilidad. Pues veamos lo que dice el artículo 443. Al individuo culpado del delito de difamación, es decir, a la gente, no se le permitirá prueba de la verdad o notoriedad del hecho difamatorio, sino en los casos siguientes. Es decir, no vale la prueba de la verdad. Yo no puedo decir en este caso, mira, no me pueden sancionar, no me pueden juzgar, porque lo que yo estoy diciendo de María es verdad. Ella es una adúltera, eso lo sabe todo el pueblo. No, ¿ok? Solamente o excepcionalmente se puede aplicar la excepción o prueba de la verdad en 3 casos, según el artículo 443. Dice, cuando la persona ofendida es algún funcionario público y siempre que el hecho se relacione con el ejercicio de su ministerio, salvo, sin embargo, las disposiciones del artículo 222 y 226. ¿Ok? Es decir, si yo ofendo, expongo al desprecio, al odio público a un funcionario público por un hecho que él haya llevado a cabo en su ministerio, en sus funciones. ¿Ok? Cuando es así, se aplica la excepción o prueba de la verdad, a menos que se trate del delito de ultraje a funcionario público. ¿Ok? Segunda excepción, cuando por el hecho imputado se iniciare o hubiere juicio pendiente contra el difamado. En el caso de Pepito es un ladrón porque cuando era administrador de la institución tal, desviaba los recursos que eran para el pago de personal y se los bebía en la licorería La Gozona, que queda ubicada en la avenida Bolívar, por ejemplo. ¿Okay? Si Pepito estaba siendo, es juzgado por el delito de, pongamos, malversación de fondos, corrupción, qué sé yo, ¿ok? ¿Ok? Allí yo puedo utilizar la prueba de la verdad para eximirme de responsabilidad. Y por último, cuando el querellante solicite formalmente que en la sentencia se pronuncie también sobre la verdad o falsedad del hecho difamatorio. Volvemos al caso de María. ¿Ok? La adúltera con el médico. María, como son delitos de acción privada, María quiere hacerme a mí responsable penalmente de ese hecho e intenta una querella en mi contra. ¿Ok? Y en la querella, ella le solicita al juez que se pronuncie también sobre la verdad o falsedad del hecho difamatorio. En ese caso, yo puedo utilizar a mi favor la prueba de la verdad. Son los únicos 3 casos. Del resto, puede ser verdad, puede ser notorio el hecho, pero no vale esa defensa. Fíjense, dice el código, el mismo artículo 443. Si la verdad del hecho se probare, o si la persona difamada quedare por causa de la difamación condenada por este hecho, el autor de la difamación quedará exento de la pena, salvo el caso de que los medios empleados constituyesen por sí mismos el delito previsto que le sigue, es decir, el delito de injuria.
¿Ok? Pero en el caso de que Pepito sea condenado por el delito de corrupción, yo que lo difamé, quedo exento de responsabilidad. En el caso de que en la querella que María intentó en mi contra se demuestre que lo que yo dije es verdad, a solicitud de María, yo quedo exento de responsabilidad. ¿Ok? Ese es el caso de la difamación, el tipo penal de difamación. La injuria es parecido a la difamación, pero no es lo mismo. Comparten algunos elementos, algunos caracteres, pero no se deben confundir. La injuria la encontramos en el artículo 444 y dice lo siguiente: todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas, hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 50 unidades tributarias a 100 unidades tributarias. Continúa: si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté solo, estas son agravantes, aunque esté solo, o por medio de algún escrito que se le hubiere dirigido o en lugar público, la pena podrá elevarse en una tercera parte de la pena imponer. Si el hecho se ha cometido haciendo uso de los medios indicados en la primera parte del artículo 442, que tienen que ver con documento público, documentos impresos, dibujos, escritos, ¿okay? Cualquier medio de publicidad, radio, televisión, redes sociales. La pena de prisión será por tiempo de 1 año, 2 años y multa de 200 unidades tributarias a 500 unidades tributarias. Otra agravante. ¿Ok? Ese es el tipo penal. Fíjense que es muy parecido, se tienden a confundir. ¿Ok? Sin embargo, les voy a decir cuál es o vamos a verlo más adelante, cuál es la principal característica. Fíjense, vamos a ver los elementos de la injuria. La acción o conducta consiste en ofender el honor, la reputación o el decoro de alguna persona. Es una ofensa. Se ofende la reputación, el honor o el decoro de alguna persona. El sujeto activo y el sujeto pasivo son indiferentes, pueden ser cualquiera. El objeto material es el honor, la reputación y el decoro de la persona. El objeto jurídico sigue siendo la integridad moral, la dignidad humana de la persona. El elemento subjetivo es el dolo o intención de ofender el honor, la reputación o el decoro de alguna persona. Veamos algunas consideraciones. La penalidad, no voy a hacer mención a ello, verifiquen el artículo 444 y ahí están las penas de acuerdo al supuesto, a la hipótesis de infamatoria. ¿Ok? La imputación objetiva debe verificarse. Fíjense aquí la principal característica. Basta con una ofensa genérica. Aquí sí, si yo digo Pepito es un ladrón, sin más ni menos, he cometido el delito de injuria. Allí no hay difamación. Ahí es injuria porque basta una ofensa genérica. ¿Ok? Que ataque el honor, la reputación o el decoro de una persona. En la difamación es un hecho determinado, un hecho específico. Aquí es una ofensa genérica. No admite la forma inacabada del delito. El hecho infamatorio puede realizarse de distintos modos, igualmente, con la palabra, con escritos, con dibujos, a través de un periódico, en las redes sociales, etc. Se requiere también la publicidad del hecho. La ofensa debe producirse en comunicación con varias personas, juntas o separadas. Fíjense que es importante, la acción delictiva es relativa, ya que en ella influye en el tiempo. ¿Cómo es así, profe? Bueno, fíjense. En otra época, llamar a alguien comunista era una ofensa. ¿Ok? Con el transcurrir del tiempo y una vez que esta corriente política fue tomando aceptación en el transcurrir de las épocas, ya tú le llamas a alguien comunista y tal vez no sea para esa persona una ofensa como tal. ¿Ok? También influye el lugar, pues no es lo mismo proferir una expresión en un acto formal que hacerlo en una fiesta de carnaval. La condición de los sujetos también influye, no es lo mismo decirle ramera a una prostituta que decírselo a una mujer honrada.
Tampoco es lo mismo una ofensa de una persona calificada a la que proviene de una persona descalificada, por lo que también influye la posición social. Entonces, en cuanto a la injuria, también es un tipo penal que a la hora de calificarlo o de analizarlo, se hace desde una perspectiva o desde una óptica muy subjetiva, ¿ok? Porque de repente para lo que para mí es ofensivo, tal vez para otro no lo sea. Depende del sitio en donde ocurra, depende del contexto en el cual se lleva a cabo la ofensa, depende de quién diga, quién procure o quién profiera la expresión o el hecho que se presume delictivo, entre otras cosas. El resultado de la ofensa tiene varias variantes, ¿ok? Puede ofender el honor. Cuando hablamos de honor, hablamos de que se afecta la cualidad moral, su dignidad personal. Puede afectar también la reputación, ¿ok? Y el decoro, que son cualidades y condiciones que concurren a constituir el valor social. El honor ya es una cualidad moral, es la dignidad personal que nace con la persona, ¿ok? Su valor allí intrínseco, ¿ok? Mientras que la reputación y el decoro es ese valor que va adquiriendo la persona, ¿ok? Es el valor que la sociedad le da a esta persona, pues con el transcurrir del tiempo. Es algo que se gana la persona con sus habilidades, con su conocimiento, con sus cualidades y condiciones, y con base a esas condiciones y cualidades que tiene, la sociedad le da un valor a esa persona. Entonces, cuando se afecta esa reputación y ese decoro, hay injuria, y cuando se afecta el honor, también existe. Entonces, se pueden ofender estas tres condiciones, pues, estos tres valores: el honor, la reputación y el decoro, que no son lo mismo. Entonces, fíjense, por ejemplo, decir ladrón a otro puede ofender su honor, mientras que llamar borracho a otro repercute en su reputación, y decirle ignorante a un profesor va a afectar su decoro, ¿ok? Ahí más o menos para que vean cuál es la diferencia. Fíjense que la injuria puede ser directa, dirigida a la misma persona, dirigida de persona a persona, el sujeto A al sujeto B. Eres un ladrón, de A a B. Puede ser indirecta, o sea, inmediatamente. Tu padre no te ha educado. Puede ser comisiva, será la ofensa asertiva, como atribución de defectos físicos o morales, ¿ok? Y omisiva. Claro, estamos hablando también que este es un código vetusto, pues, ¿no? Pero también la doctrina hablaba de que existían conductas omisivas que podían injuriar a una persona, que podían afectar el honor, el decoro, la reputación. Y entre otros ejemplos, colocaba, por ejemplo, la doctrina de no dar la mano, no contestar un saludo, rechazar un brindis. Sin embargo, para mí, estas son ya conductas que hoy en día no son sancionables, por cuanto la evolución del derecho penal nos ha enseñado que para poder hablar del delito debe existir la lesión palpable, material, de un derecho o de un bien jurídico protegido. Y pues considero que no dar la mano, no contestar un saludo, rechazar un brindis, más allá de afectar, puede ser el honor de la persona, o sea, no es algo que trascienda más allá, que amerite una sanción penal, ¿ok? Fíjense que posteriormente están hasta aquí lo que tiene que ver con la injuria. A manera de conclusión, la principal diferencia es en cuanto al hecho que se atribuye. En la difamación
se atribuye o se señala a la persona de un hecho en concreto, ¿ok? De un hecho determinado que lo expone al odio público, mientras que en la injuria se trata de una ofensa genérica, ¿ok? Que que ofende, obviamente, es una ofensa, que afecta el decoro, la reputación o el honor de la persona. Entonces, de seguido, por ejemplo, el artículo 445, el artículo 446, el artículo 448 y el artículo 449 y 450 son tres normas que complementan allí algunas consideraciones importantes de estos tipos penales que tienen que ver con la difamación y la injuria, ¿ok? Si, por ejemplo, el artículo 445 habla de un tipo penal llamado injuria a persona encargada de servicio público, aquí lo que cambia específicamente o esencialmente es el sujeto pasivo, ¿verdad? Así como el motivo, ¿ok? En este caso, el sujeto pasivo debe ser una persona que se encargue de un servicio público, ¿ok? Y que es ofendida por el sujeto activo por un hecho relacionado con el ejercicio de sus funciones o con la prestación del servicio, el artículo 445. El artículo 446 nos habla de las atenuantes, ¿ok? Y en los atenuantes en el tipo penal de injuria, donde se reduce la pena cuando el ofendido fue quien causó la injuria. También habla de que el juez puede eximir a algunas de las personas o de las partes involucradas en este delito cuando existe reciprocidad. Ambas personas se injurian, ambas personas se ofenden, ambas personas afectan su honor, decoro o reputación. El artículo 448 nos habla sobre los efectos de la condena en este tipo penal, como es la confiscación de los impresos, cuando el tipo penal se llevó a cabo a través de dibujos, de documentos públicos, de escritos, entre otros. El artículo 449 desarrolla lo que es el modo de proceder, ¿okay? Habla que tanto en la injuria como en la difamación y injuria, la forma de iniciar un proceso penal es a través de la querella, por cuando se trata de un delito de acción privada, solamente se afecta el interés particular de la persona y no el general. ¿Okay? Y por último, el artículo 450 nos habla sobre la prescripción de estos tipos penales, ¿okay? E indica que la acción penal para el enjuiciamiento de los delitos previstos en el presente capítulo prescribirán por 1 año, a que se refiere al artículo 442, y por 6 meses en los que se especifican los artículos 444 y 445, siendo que cualquier actuación de la víctima en el proceso interrumpirá la prescripción. Ustedes no han visto o de repente lo tuvieron que ver visto en Derecho Penal 1, la prescripción, acuérdense que es una forma en que tiene el procesado, el justiciable, de no ser castigado, siempre y cuando transcurra el tiempo que establece la ley y el Estado no haga lo necesario para imponer una sanción. En este caso no sería el Estado, porque el Estado no tiene nada que ver aquí, porque son delitos a instancia de parte agraviada, delitos de acción privada, sería la víctima. Si transcurre 1 año y la víctima no intenta una acusación privada en contra de la persona que la injuria en contra de la persona que la difama, procederá lo que es la prescripción, y en contra de esa persona que comete presuntamente el hecho delictivo no se puede intentar ninguna acción. Hasta aquí la primera clase del módulo 2 de nuestro subproyecto de Derecho Penal 2, la parte especial. Con esto concluimos lo que tiene que ver con los delitos contra las personas. Como siempre les digo, estoy a la orden, cualquier duda, cualquier pregunta, me mandan un mensaje, me escriben. Recuerden que
que los que les estoy dando es algo mínimo para que tengan idea de qué va pues, el contenido de nuestros proyectos. Son unas herramientas mínimas para que ustedes a partir de allí ahonden. Recuerden que la modalidad de educación en este caso es semipresencial, ¿ok? Y al existir esa semipresencialidad, ustedes deben complementar sus estudios, ¿ok? Investigando, ahondando en cuanto a, partiendo pues del contenido que en un principio yo les facilito. Espero que les haya sido grata la clase del día de hoy, que sea de provecho y bueno, Dios me los bendiga.